Encendidos en la conquista. Amén. Génesis capítulo 22, 15 al 18. La palabra se lee en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Dígalo conmigo: de cierto te bendeciré. Y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Tome asiento en esta hora. Y quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón y que yo quiero compartir con ustedes. Buenas noches. Mi nombre es Joel Moisés Montero y estoy aquí para compartir la palabra de Dios con usted. Y el título de mi mensaje en esta noche es El Gran Conquistador. Dígalo conmigo: el Gran Conquistador. Amén. Es interesante los versículos que acabamos de leer. Ustedes lo conocen muy bien. Es la historia de cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, a su único hijo, al cual él ama, dice la palabra de Dios. El amor que uno le tiene a los hijos es un amor incomparable. Es decir, cuando un hijo está sufriendo, uno prefiere sufrir uno y no el hijo de uno. Y cuando usted ve a un hijo suyo sufrir, que le duele algo, que se siente mal, que está pasando por una dificultad, por una prueba, usted quisiera tomar ese dolor para usted y quitárselo a él, quitársela a ella. Es decir, un padre no se siente bien cuando sus hijos sufren. Ningún padre se siente bien cuando ve a sus hijos sufriendo. Ustedes conocen la historia de que Dios le da a Abraham ese hijo y se lo da cuando tenía 99. Cuando se lo da, es un milagro, porque un hombre de 99 años no hay forma. No hay forma de que un hombre de 99 años pueda resolver los deberes para tener un muchacho. Ustedes saben de eso. Pero Dios se lo dio. Pero lo llamativo es que Dios se lo da, y una vez Dios se lo da y el muchacho empieza a crecer, la Biblia cuenta que Dios le dice: oye, Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, y sacrifícamelo en el monte que yo te voy a mostrar. Usted conoce la historia. Abraham toma el muchacho, toma un burro, lo prepara y rumbo al monte de Moriah. Y allá Abraham prepara el escenario y Abraham va a cumplir. Abraham era un hombre de fe, porque lo primero que tiene que tener una gente que pretende conquistar es que tiene que tener, porque lo que usted va a conquistar regularmente usted no lo ve. Si usted ve y cree, no es la gran cosa, ¿verdad que no, mi hermana Mariel? Si usted ve y dice: wow, sí, vamos para la Unión, ahí vamos a estar mejor que en la 41. Si usted lo ve, te dice: no. Si a usted, en lugar de mandarlo para la Unión, lo mandan a congregarse para donde Ezequiel Molina, una iglesia más grande, con mayor espacio, con una emisora, con canales de televisión, usted dice: esa es la tierra prometida. A nosotros nos encanta lo bueno. ¿A cuánto le gusta lo bueno aquí? ¿Cuánto le gusta vivir bien? Está cómodo.
está en lugares espaciosos. A todos nos gusta vivir bien, a nadie le gusta vivir mal. Pero regularmente las cosas de Dios son al revés a las cosas del mundo. Nosotros cuando estamos de aquí abajo vemos las cosas de una manera, pero cuando estamos allá arriba conectados con Cristo, vemos la cosa de otra. Y a Abraham le dicen, ve, sacrifícame a ese muchacho. Y él va y hace lo que tiene que hacer. Cuando él cumple con lo que tiene que cumplir, que ya va a sacrificar el muchacho, aparece el ángel de Jehová, que muchos dicen que es una demostración, una teofanía de Cristo antes de la encarnación. Si ustedes se fijan en el texto que acabamos de leer, dice el texto, el verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Entonces ahí es el ángel de Jehová o es Jehová que está jurando. Lo que pasa es que aquí existe lo que se conoce como una teofanía, es una manifestación de Cristo previa a la encarnación. Y cuando el ángel se revela, él dice, yo he jurado por mí mismo. Porque Dios no puede jurar por más nadie. Porque ¿quién es más grande que Dios? Cuando uno va a jurar, uno jura, dice el libro de Hebreos, por alguien que es más grande que uno. Cuando uno estaba chiquito, uno decía, por mi madrecita santísima. Que no era santísima nada. Pero uno decía, por mi madrecita, porque uno entendía que era más grande que uno. Era lo más sagrado, ¿verdad que sí, Mariel? Era como lo que yo tenía en el más alto nivel. Dios no tiene a más nadie que él en el más alto. No, alguien tiene que decir. Cuando Dios va a jurar, jura por él mismo. Y dice el texto bíblico que el ángel dice, he jurado por mí mismo que de cierto te bendeciré. Wow, eso es una cosa extraordinaria. Eso no es ni que vamos a ver si el dólar sube o baja, vamos a ver si la gasolina se compone, vamos a ver si la cosa se pone buena. No. De cierto, oye, esto es una realidad como que tú la tienes en la mano, porque la fe es la certeza y la convicción. Y él le dice, de cierto, verdaderamente, de ninguna manera puede ser contrario. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Después que Abraham cumple con lo que Dios le había dado, Dios entonces desata una bendición profética sobre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham puso su fe en obra. Porque la fe sin obra, porque la fe es muerta en sí misma, dice la Biblia. Entonces, estos versos que acabamos de leer son el clímax de la historia del sacrificio de Isaac. Si usted lo lee en su casa, usted se va a dar cuenta que el sacrificio de Isaac es una prefiguración de lo que Dios iba a hacer con Cristo. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, al cual tú amas, me recuerda cuando dice la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que tomó a su hijo unigénito. Dios le está diciendo a Abraham, yo necesito que tú entiendas de manera profética lo que yo voy a hacer. Así como tú estás tomando a tu hijo, a tu único hijo, al cual tú amas, en este tiempo yo voy a tomar en un futuro a mi hijo, a mi único hijo, al que yo amo, y lo voy a entregar por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el clímax de la historia del sacrificio de Isaac. Tras la obediencia de Abraham, Dios sella. Mire, usted no hace pacto con Dios. ¿A qué se suena la cabeza?
porque usted es chiquito y él es grande. Imagínense que yo diga que yo voy a firmar un convenio con Donald Trump y yo me aparezca en la casa. Yo primero que no tengo ni visa. Vamos a poner más cerca, para hacerlo más real. Yo digo, voy a firmar un convenio con Luis Abinader. ¿Usted cree que a mí me van a dejar pasar de la puerta del palacio? Paso por ahí por el frente, porque por ahí está la México y por ahí está la Delgado y uno puede pasar por ahí. Pero fácilmente si me pego a la puerta me da un tiro. El pequeño no hace pacto con el grande. Es el grande que hace pacto con el pequeño. No es lo mismo que yo diga, yo voy para donde Abinader, que Abinader diga, tráiganme a fulano. Entonces, en la historia redentora, la fórmula no es que usted va a firmar un pacto con Dios, es que Dios establece pacto con los hombres. Es que Dios condesciende y dice, yo voy a hacer un pacto y te voy a abrir la puerta para que tú disfrutes de ese pacto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios sella un pacto, un juramento incondicional con Abraham, garantizando una descendencia incontable, la victoria sobre sus enemigos. El verso 18, en el verso 18 sale a relucir un concepto muy importante durante todo el libro de Génesis. Es el concepto de simiente. Dígalo conmigo, simiente. Simiente. Descendencia. Y este concepto es tan importante que en Génesis 3:15, donde primero aparece, dice así: y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. Todo el Antiguo Testamento, mayormente el libro de Génesis, trata de dos simientes. Dígalo conmigo, dos simientes. La simiente de Dios y la simiente del diablo. No, alguien tiene que no se asuste. Asuste, que es así, la simiente de Dios. La serpiente tienta a Adán y Eva. Adán y Eva caen. Ustedes conocen esa historia, por eso no se la voy a hacer muy a detalle. Adán y Eva caen. Hay un problema. Dios le pregunta a Adán, oye, ¿por qué pecaste? La mujer que me diste. Y él va donde la mujer y la mujer le dice, la serpiente me tentó. Cuando Dios va donde la serpiente, ya la serpiente no tiene a quien más echarle la culpa. Y en medio de esa realidad él dice, oye, yo voy a poner una separación, una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y en el Antiguo Testamento hay dos simientes, dígalo conmigo, dos simientes. Dos simientes. Durante todo el libro de Génesis contiene una narración de cómo se desenvuelven esas dos simientes, de cómo se desarrollan esas dos simientes. Y empezando en el mismo capítulo 4, aparece la simiente de la mujer y aparece la simiente de la serpiente. Caín, ¿ustedes conocen la historia de Caín y Abel? La Biblia dice de Abel, de Caín, que Caín era del maligno. Entonces, inmediatamente la Biblia ubica a Caín en la simiente de la serpiente. Yo quiero que usted me siga, porque para usted entender lo que Dios le prometió a Abraham, usted tiene que entender la realidad de las dos. En las dos. Entonces Dios le dice, la Biblia dice que Caín era del malo, pero de Abel dice que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Entonces tenemos dos simientes. Tenemos la simiente de Dios y la simiente del diablo. ¿Y qué hizo la simiente del diablo con la simiente de Dios en este cuadro? ¿Qué hizo? La mató. La mató, le dio para abajo, como dicen en la calle. Agarró, se llenó de ira, se llenó de rabia y mató a la simiente de la mujer. Porque él entendía que si mataba a la simiente de la mujer, terminaba con la promesa de la simiente. Póngase en la cabeza que la serpiente sabe que le dijeron, oye, tú la vas a herir. Dios no te esconde la realidad. Dios no te dice, tú estás siempre bien, a ti siempre te va a ir bien. No, la serpiente te va a herir. Pero la herida de la serpiente va a ser en el calcañar. Pero la herida que le van a hacer a la serpiente
cabeza. Ponga comparación entre que a ti te hieran en el calcañar y que tú le pises. Entonces la serpiente está atenta, ¿verdad que sí, Marieli? Está pendiente, inmediatamente ve que hay alguien que manifiesta el gen, la característica, la fuerza, la espiritualidad de la simiente de la mujer. ¿Qué hace? Se levanta contra ella y la hiere y la mata. Tan pronto Abel es eliminado, surge una nueva línea genealógica para la simiente de la mujer. Entonces dice la Biblia que Eva tuvo otro hijo y le llamó Set. ¿Usted sabe lo que significa Set? Sustituto. La serpiente le quita un hijo a la mujer que él entendía que era la simiente y Dios toma y sustituye a ese hijo con Set. Y si usted se pone a ver, en todo el libro, capítulo 5, versículo 3, dice que, de Génesis, dice que alabado sea Dios, Adán tuvo un hijo conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Tenemos dos simientes y tenemos dos maneras de expresar la naturaleza de esa simiente. Una simiente que se expresa en maldad y una simiente que se expresa en bondad. Una simiente que obedece a Dios y una simiente que desobedece a Dios. Una simiente que trata de agradar a Dios y una simiente que trata de vivir como a Él y a ella le da su voluntad. Dígalo conmigo, dos simientes. Entonces, la genealogía de Adán, si usted se va al Nuevo Testamento, en la genealogía de Adán no aparecen ni Caín ni Abel. Es como que Dios vuela a ellos dos y brinca a la genealogía de Set. Y desde Set, Dios empieza a construir una genealogía. Cuando usted llega al capítulo 6 de Génesis, usted va a encontrar una historia. Dice la Biblia que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. La genealogía de la serpiente se unió con la genealogía de Eva. Entonces, cuando la genealogía, cuando la simiente, cuando la descendencia de la mujer se une con la simiente, con la descendencia de la serpiente, hay una desgracia. Hay un problema. Por eso es que el cristiano no puede ser como la gente del mundo. Usted tiene que ser diferente, porque si la luz que hay en nosotros es tiniebla, ¿cuánto más será tiniebla de allá afuera? Entonces se unió de manera conyugal, se casaron los hijos de Dios, es decir, la descendencia de la mujer, descendencia de la serpiente. Y dice la Biblia que ahí Dios mandó un diluvio. Mire que Dios se toma en serio que las simientes estén separadas. No junte lo que Dios separa. No, hay un versículo que dice que lo que Dios no unió, pero lo que Dios separó, no trate de unirlo. No trate de unirlo, déjelo separado. Que Dios sabe por qué lo separó. Dios separó. Si usted ve que hay algo que se separa, usted ve que de Dios, tranquilo, quédese tranquilo, que Dios no quiere que su simiente esté junta con la simiente de la serpiente, del mundo. Cuando se unen las dos simientes, hay un juicio, viene el diluvio. Entonces sigue avanzando el tiempo y esta simiente, que es la simiente de la mujer, se manifiesta en Abraham. Capítulo 12 dice que Dios había llamado a Abraham y le había dicho: sal de tu tierra y sal de a la tierra que yo. Entonces Dios le está diciendo en este contexto a Abraham: oye, tú perteneces a otra simiente. Usted tiene que estar pendiente en eso. Usted pertenece a una simiente de conquista, una simiente de valor, una simiente de victoria, una simiente que se goza y se alegra en la victoria del Dios Todopoderoso. Y en ese contexto,
es donde surge este versículo, capítulo 22. De cierto te bendeciré. Pero hay un concepto muy importante que dice hacia el final del verso 18, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En resumen, Abraham le da a Dios una promesa numérica. Dígalo conmigo, numérica. Dios utiliza la metáfora de la inmensidad. Es decir, le dice que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar, para asegurar que el linaje de Abraham sería incontable. Mire que Abraham nada más tiene un hijo y Dios le está diciendo, mira, sal afuera y mira las estrellas a ver si tú las puedes contar. Es una locura. Es una locura cuando tú tienes uno y tienes 99. Tú dices, pues si este muchacho le dio una fiebre y se muere, se acabó la promesa. Pero cuando Dios tiene una promesa, no le va a dar una fiebre ni se va a morir. La promesa se va a cumplir. Dios le promete que su descendencia sería tan incontable como las arenas del mar. A pesar de que Abraham era básicamente un anciano casi estéril, Dios le garantizaba que esa promesa se iba a dar. Además de eso, le garantizaba una victoria militar. La frase poseerá las puertas de sus enemigos es una expresión idiomática. ¿Por qué? Del cercano Medio Oriente, las puertas representan el centro neurálgico de una ciudad. Imagínense, ahora a nosotros se nos hace difícil, porque los altarizos tienen como 800 entradas. Usted entra por aquí, usted entra por aquí, usted entra por aquí, usted entra por la Duarte, por donde sea usted entra. Pero en la antigüedad las ciudades eran amuralladas. Estaban totalmente rodeadas de murallas y tenían una sola puerta. Y las puertas eran el lugar donde se tomaban decisiones. La puerta era el lugar donde la gente se sentaba a debatir. Ustedes se van al libro de Ruth y cuando el esposo, el que iba a ser esposo de Ruth, fue a pedir a Ruth, fue a la puerta de la ciudad. Y allá pues le dijeron, no, está bien, quédate con ella que yo no la quiero. Digo, un tal fulano, como dice la Biblia. Y en medio de esta situación, Dios le dice a Abraham, oye, tu descendencia va a poseer la puerta de sus enemigos. Mira que no le está diciendo cualquier cosa, le va a decir, tu descendencia va a controlar el centro neurálgico de sus enemigos. Tu descendencia va a controlar el lugar donde se toma decisión de tus enemigos. La descendencia tuya, gloria a Dios, va a tomar, va a poseer, va a controlar la fuerza militar de tus enemigos. Simboliza dominio, simboliza seguridad y simboliza conquista frente a quienes se opongan a ese pueblo. Qué extraordinario que Dios le dice a Abraham, óyeme, tu descendencia no solamente va a ser grande, no solamente va a ser como las estrellas del mar, sino que va a poseer. Dígalo conmigo, va a poseer. Dígalo conmigo, va a poseer. El plan de la descendencia no es solamente ser grande y mucho, es conquistar. Gloria sea a Dios. El plan de la descendencia es tomar control. Dios no quiere que usted esté perdiendo el tiempo. Tome control. Control. Usted tanto tiene que ver la manera de cómo usted, de manera espiritual, toma control de ese sitio. Su trabajo, usted tiene que tomar control de ese sitio. En la universidad, usted tiene que tomar control de ese sitio. Donde usted vive, usted tiene que tomar control. No puede dejárselo al impío. Usted vive en un sitio, usted no puede dejar que sea los impíos que estén tomando decisiones, porque cuando ellos toman decisiones, las toman conforme a la simiente de la serpiente. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Entonces, el verso 18 es importante porque aquí se entreteje el concepto de la promesa y el concepto de la simiente. Dice aquí, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Esta misma expresión es clave para entender la promesa de Abraham, porque Dios le está diciendo, tu descendencia, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero este concepto no es un concepto
que está en plural, sino que en singular. No es las simientes como si fueran muchas, es la simiente, como que si fuera una. Es interesante que la palabra aquí, simiente, está en plural, no en singular. No se trata de muchas simientes, se trata de una. Dígalo conmigo, es una. Es una. Todo el Antiguo Testamento se trata de esa simiente. Usted está leyendo el Antiguo Testamento, se trata solamente de eso. La simiente viene. Hay una simiente que está prometida. Hay una simiente que va a vencer a la serpiente, que le va a pisar la cabeza. Hay una simiente prometida, que es la victoria garantizada del pueblo de Dios. Dígalo conmigo, es una simiente. Y esa simiente es el gran conquistador. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de esos bienes, nunca puede, con los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la sombra que había en el Antiguo Testamento era un anuncio profético de la simiente. Era un anuncio profético de aquel conquistador que había de venir. Era un anuncio profético de aquel a quien Dios había determinado que iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Y dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, que las cosas de Dios no son cuando usted quiere, ni cuando yo quiero. Una cosa que tiene que aprender todo el que pretende andar con Dios es que las cosas no son cuando nosotros queremos, es cuando se cumple el tiempo. Oh, gloria a Dios. Hay cosas en nuestra vida que no se han manifestado, es que no se ha cumplido. Tiene que aprender que el tiempo de Dios es perfecto. La Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, hasta que no se cumplió el tiempo, no vino la simiente. El pueblo de Israel lo invadieron, el pueblo de Israel lo llevaron cautivo a Babilonia y la simiente no vino, porque la simiente no se mueve por su necesidad ni por mi necesidad. La simiente se mueve por el cumplimiento del tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de ¿qué? De mujer. Hey, alguien tiene que decir amén en esta noche. Yo le había dicho a Eva que él iba a poner enemistad entre ella, entre la mujer y la serpiente. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, esa simiente que había de nacer de mujer, Dios la envió. No fue que vino por casualidad. No fue que vino porque le comía el ombligo. Fue porque Dios lo envió y Dios lo envió nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Este conquistador nació venciendo y para vencer. Pero es interesante que él no venció como los gobernantes del mundo. Y estos días nuestro pastor Viallí hablaba de grandes conquistadores, Alejandro Magno, Aníbal, el de Cartago, Julio César, y grandes conquistadores que su proceso de conquista se dio en la medida en que ellos tomaban los territorios, que vencían a sus oponentes, que derrotaban a ellos. Pero esta simiente, este conquistador no venció como venció Alejandro Magno. Este conquistador no venció como venció Aníbal, no venció como vencieron los conquistadores de este mundo, gloria sea Dios. No venció de una manera que fuera evidente para los hombres. Al revés, gloria sea Dios. Este conquistador venció muriendo. Aleluya. Este conquistador murió dejándose matar. Gloria sea Dios. Este conquistador, gloria a Dios, fue el que venció por medio de la muerte.
al que tenía el imperio de la muerte. Gloria sea Dios. Qué extraordinaria la simiente. La simiente entiende que él no va a vencer con un ejército, no va a vencer con espada, no va a vencer con armas. Que su victoria no dependía de la fuerza humana. Nosotros dependemos, nosotros somos muy humanos. Todos nosotros dependemos tanto de nosotros mismos. Cuando Dios llama a uno a hacer cualquier cosa, hasta predicar un mensaje, uno cree que con la fuerza, con la sabiduría y con el entendimiento de uno que se van a lograr las cosas. Y uno dice, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Bueno, porque no somos nosotros que tenemos que hacerlo. Tenemos que dejar de confiar tanto en nosotros mismos. Yo sé que hay una tendencia en la cultura a decir, cree en ti mismo, cree en ti mismo. Eso suena muy lindo, pero yo prefiero creer en el que me envió. Porque el que me envió no ha perdido una batalla. Y este conquistador, gloria a Dios, es la simiente que había sido prometida. Es la simiente que le dijeron, oye, tú le vas a lanzar la cabeza al diablo, a sus demonios, a los principados, gloria a Dios. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándole todos sus pecados. Gloria a Dios. Venció a nuestro principal enemigo, nuestro propio pecado. Nos venció. ¿Cuántos de nosotros éramos rebeldes? Él nos buscaba y nosotros decíamos que no. Y él nos conquistó, dice la Biblia, con lazos de amor. Oh, gloria a Dios. Él pudo habernos conquistado por la fuerza, pero nos conquistó con amor eterno de él, amado. Por eso te extendí misericordia. Conquistador que conquistó nuestra alma y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué extraordinario conquistador. Oh, gloria a Dios. El príncipe de este siglo creía que podía detenerlo. Los fariseos creían que podían limitarlo. Sus enemigos creían que lo tenían ya limitado. Pero cuando se vio en mayor debilidad, fue cuando manifestó su mayor poder. Ah, gloria a Dios. Los hombres quieren ser poderosos para manifestar que ser grande. Gloria a Dios. Cristo fue grande cuando fue humillado, vituperado. En medio de esa situación, en su condición de debilidad, derrotó a sus enemigos, derrotó a los principados, derrotó a las potestades. En la cruz de su vergüenza, él humilló a los principados. Oigan, ya eso. En la cruz de su vergüenza, por eso es que dice la Biblia en el libro de 1 Corintios, que la palabra de la cruz es locura, porque los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, pero para nosotros el poder de Dios es sabiduría de Dios. Ah, qué extraordinaria la historia de la cruz. Porque en la cruz Cristo manifiesta que aún en debilidad es más poderoso que el más poderoso de los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Me encanta cuando llevan a Cristo delante de Pilato y Pilato le dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida y para guardarte la vida. Me encanta que Cristo le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de lo alto. Está loco, Yo estoy en esta condición, no es porque tú eres más poderoso que yo.
es porque yo he decidido ponerme bajo tu autoridad. Pero no te equivoques, Pilato, que yo soy la simiente de la mujer. Y vete, no te equivoques. Ha triunfado sobre todos nuestros enemigos en la cruz. No es sobre alguno, no es sobre la mayoría, no es sobre casi todo, a todos. Empezando por el jefe de ellos. A él le pisó la cabeza. A él le pisó la cabeza. A él le pisó. Pero mire, lo más extraordinario, para ir cerrando, es que él no se quedó él con esa victoria. Ustedes se recuerdan ahorita que decíamos que una de las promesas que Dios le hizo a la simiente de Abraham era que conquistaría las puertas de sus enemigos. Esas promesas se le hicieron, pero el conquistador, el gran conquistador, no se quedó él con esa victoria. Lo más grande de este Mesías es que nos invita a que conquistemos. Alguien tiene que decir amén en la tarde. Cristo está en su obra misionera y se para de repente y dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a decir los discípulos: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro que era tan inquieto, dijo: tú eres la simiente de la mujer. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió entonces a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Es que esto no se mueve con carne y sangre. Que nosotros somos muy humanos. De verdad, no lo digo porque yo soy muy humano. Somos demasiado humanos. Y Dios quiere que nosotros entendamos, muy natural. Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros no somos de aquí. Como él le dijo a Pilato: mi reino no es con las herramientas, con las habilidades y con el conocimiento de este mundo. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Hay un juego de palabras en el idioma original que es Petrus, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, una piedra grande, la declaración que él acababa de hacer, que él era la simiente de la mujer: yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mire que nosotros decimos: no, que el diablo me está haciendo la guerra. En la mente de Dios somos nosotros los que hacemos la guerra al diablo. Déjame decirlo de este lado. No es que nosotros estamos ahí en la puerta aguantando que el diablo no entre. No, no es eso lo que dice ese texto. Lo que dice ese texto es que nosotros vamos a la puerta del Hades, allá. Y en la puerta del Hades no somos todos los que le hacemos la guerra a él. Somos nosotros que gloria a Dios, en la mente de Cristo, en la mente de nuestro Señor. No es que nosotros no estamos dependiendo del diablo, es el diablo que se está dependiendo de nosotros. Lo que pasa es que nosotros creemos que tenemos que darle mucha reverencia, mucha pompa a él. No. La victoria está garantizada. Y Cristo dice: la puerta del Hades no prevalecerán. Los principados no prevalecerán. Las potestades no prevalecerán. Gloria a Dios, los demonios no prevalecerán, porque Cristo ha garantizado la victoria de su iglesia. Vámonos a Dios. Puerta del Hades no prevalecerán. Dígalo conmigo: la puerta del Hades. Cada vez que a usted le pase una cosa, diga: la puerta del Hades no prevalece.
La puerta del arte tiene que creer. Yo le decía ahorita que la principal característica de un conquistador es que tiene fe. Usted tiene que creer esa palabra. Y cuando usted está en medio de las situaciones que la vida trae, usted tiene que decir, la puerta del arte no prevalecerán. Podemos estar rodeados, gloria a Dios, como dice el apóstol Pablo. Podemos estar en apuro, pero no desesperados. Perseguidos, pero no angustiados. Gloria a Dios, en aprieto, pero no desamparado, angustiado, pero no deprimido. Gloria a Dios. Estamos en Cristo. Estamos en el vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor. Él salió a vencer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero terminar en esta noche. Alabado sea Dios. Qué victoria, qué victoria. Qué victoria, qué victoria. Qué victoria, qué victoria. Oh, la iglesia no está desamparada, no está sola. La iglesia no está perdida. La iglesia no está acorralada. La iglesia es victoriosa. La iglesia es triunfante. A veces creemos que estamos vencidos. A veces creemos que estamos desamparados, que estamos sin auxilio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Me encanta. Y quiero terminar con este texto bíblico. Apocalipsis versículo 5, versículo 4 en adelante. Dice así el verso 2. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro y desatar sus sellos, ni siquiera mirarlo. Alabado sea Dios. Ni siquiera mirarlo. Ni siquiera mirarlo. Y dice el verso 4. Y lloraba yo mucho, porque no había ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, iglesia, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Llore, no llore. No llore, no llore. No llore, no llore. No llore, que Dios ha enviado a la siguiente para darnos victoria en su nombre. Para darnos victoria en su nombre. Somos la iglesia del vencedor. Somos la iglesia del Mesías. De Cristo, el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.